Ongi etorri. Maligayang pagdating sa bahay. Dalal ak jàmm. Bienvenidas. Oto Bibikum. Benvida. Assalamu alaikum. Chúc mừng ngày đến. Ahlan sahlan. Ongi etorri. Okilbeltza, EH Bildu Getxok sortutako podcast dekolonial eta antiarrazista. Ongi etorri Okilbeltza Getxoko EH Bilduren podcast dekolonial eta antiarrazistaren 7. kapitulora. Hoy tenemos de invitada a Najwa Adu. Ella es activista decolonial y antirracista que se ha acercado a nuestra sede para conversar sobre buenas prácticas antirracistas. Aquellas que no habéis podido asistir tienen en este podcast la oportunidad de conocerla. Os invitamos a escucharla. Kaixo Najwa, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Vamos a empezar escuchándote. Contanos quién sos, cómo es tu historia. Sabemos que también tenés un vínculo con Getxo. Sí, así es. La verdad es que mi vínculo, estuve aquí viviendo en mi época de universidad, pero mi vínculo va más allá porque cuando era pequeña mi madre emigró aquí a Euskal Herria estando en Baratalla enferma y años después, pues por motivos de salud me acabó acogiendo durante una temporada una familia de Algorta. Entonces, digamos que puedo ser casi de Getxo. Qué bien, entonces, bueno, bienvenida nuevamente a este que también ha sido tu pueblo. Y bueno, como decíamos al principio, sos una activista decolonial y antirracista. ¿Qué implica definirse de esta manera? Yo creo que la palabra activista yo la utilizo no porque sea algo que yo haya elegido, sino que pues obviamente mi situación me ha forzado a ello, ¿no? Yo nací ya siendo un sujeto político concreto y entonces tuve que adaptarme a ello y tuve que aprender a luchar, no solo por mí, sino también ser un altavoz para las personas que muchas veces tampoco encontraban un espacio en el que expresarse. Creo que es muy importante el hacer énfasis en decolonial y antirracista porque muchas veces entendemos los dos términos de la misma manera, ¿no? Y creemos que es lo mismo. Para mí, personalmente, esto es opinión obviamente 100% personal, ser decolonial es una manera de entender el mundo y de romper con el sistema que se nos establece de manera global, ¿no? Es tener una visión diferente. Y ser antirracista es combatir contra esas acciones que el colonialismo materializa en las sociedades. Creo que obviamente están ligadas, pero que hay que hacer esa diferenciación. Una vez más, todo esto no por elección propia, sino porque la vida me ha puesto esa diana y esa es la situación en la que muchas personas que trabajamos en este mundo y llevamos ese recorrido, pues estamos situadas. Hoy se acostumbra a hacer muchos podcasts con imagen. Nuestro podcast no tiene una imagen, entonces mucha gente te va a escuchar y no te conoce, no sabe cuál es el color de tu piel. Y cuando vos decís, bueno, porque la vida me llevó a ser activista, ¿por qué? ¿Cómo te atraviesa esa lucha y por qué? ¿Por qué te ha encontrado así, no? Como para la gente que no te conoce, que no te ha visto nunca. Claro, me encanta esto porque siempre la gente directamente asume que yo soy una persona migrante pese a haber nacido aquí en Euskal Herria y no es el caso, es por no cumplir con ciertos estereotipos físicos que nos impone la blanquitud, entonces la gente me lee como una persona migrada y obviamente esto no es positivo en el sentido de que no se me considera como una persona euskaldun desde ciertos sectores
Y por ello decía que pese a tener ciertos privilegios obviamente administrativos por haber nacido aquí y demás, la situación me obliga a tener que llevar esa lucha muchas veces externa y otras veces también interna, ¿no? Yo siempre digo que para mí mi principal despertar, entre comillas, fue la crisis de identidad interna que yo tuve siendo adolescente, en el momento en el que yo me daba cuenta que pese a haber nacido en Euskal Herria, socializar con personas de Euskal Herria, pues no llegaba, no me sentía del todo identificada con la imagen que tenemos en la mente al hablar de personas euskaldunes. Qué interesante lo que dices, porque bueno, también venimos en distintos espacios donde hablamos sobre interculturalidad, sobre migración, sobre diversidad cultural, y en esta construcción de un proyecto de nación, Euskaldun, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una persona Euskaldun? ¿No podemos ser las personas migradas y racializadas, personas Euskaldun? ¿Qué tendría que pasar? Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho enfatizar esto y es que cuando analizamos o cuando visualizamos una nación euskaldun, eh, tendríamos que también aprender a diferenciar entre pueblo y sociedad, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, pues hablamos, a mi parecer, todo esto, una vez más, opinión personal mía, pero se habla de una manera, pues al final, que todas las personas que componen la sociedad, cuando luego también hay una diferenciación muy grande entre el pueblo dentro de esa idea. Al fin y al cabo, yo cuando hablo de pueblo euskaldun, hablo de las personas migradas, de las racializadas. Cuando hablo de sociedad, hablo también de la oligarquía vasca que no defiende la idea de un Euskal Herria independiente, que cree que debe de haber una clase económica y social que esté por encima de la otra. Entonces, yo creo que ahí está el punto principal, ¿no? Hacer esa distinción y entender quiénes son las personas que componen nuestro pueblo. Bueno, pensando en las personas que componen nuestro pueblo, que en nuestros barrios hay personas muy diferentes, y no hablo de esta diversidad racial o de personas que hemos venido de otros lugares o de personas que se piensan que somos de otros lugares. En muchos espacios donde estamos, donde se da la conversación sobre, por ejemplo, el racismo estructural, se habla de racismo estructural o de qué hablamos cuando hablamos de racismo, se escucha mucho la frase de que para combatir el racismo no basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. No, ¿cómo se construye ese agente antirracista? Es que es tanto. Yo creo que obviamente el paso principal es cuestionarte tus privilegios, cuestionarte también hasta qué punto tu blanquitud ha generado una dinámica de poder frente a otras personas, ¿no? Cuando hablo de blanquitud, obviamente no hablo de blanquitud literal, porque yo cuando viajo a Tinduf, a los campamentos de refugiados saharauis, a mí se me lee como blanca también, obviamente porque tengo unos privilegios pues que otras personas saharauis quizás no tienen. Pero bueno, yo creo que ese es el primer paso. Obviamente la teorización es muy importante, pero luego hay que aprender a llevarlo, a materializarlo en tus prácticas del día a día, ¿no? Yo creo que esto me da pena decirlo, pero también es muy necesario. Está bien escuchar a personas racializadas hablar, está bien escuchar a personas migradas hablar, pero muy pocas veces se socializa con ellas y muy pocas veces se busca pues el hacer que formen parte de ese pueblo que comentaba antes, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de 10.000 cosas que falta más por hacer, esos dos son los primeros pasos. Bueno, y hoy en el Ichaldia, que bueno, en un ratito empieza, ustedes, los oyentes, las oyentes, lo van a escuchar después, pero en el momento que estamos grabando es la previa a un conversatorio que vamos a hacer en el marco del Día de las Personas, el Día Internacional de las Personas Migrantes. Entonces, el título que nos convoca es eso: cómo construir buenas prácticas antirracistas, si es posible, si no es posible, para las personas que quizás están cuestionando, se están empezando a poner esas gafas antirracistas, pero no saben cómo muy bien accionar. Yo creo que
es que una vez más volvemos a lo mismo. Yo creo que más allá de informarte, de leer, es el tener en cuenta cómo actúas cada día, cuáles son tus entornos, cuál es la manera en la que quizás sin darte cuenta actúas diferente con una persona pues racializada, migrada o una persona que no entre dentro de los cánones de tu círculo social, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es doloroso hacer ese trabajo interno, porque al final te das cuenta de muchas cosas que hasta ahora no habías tenido en cuenta, pero que es 100% necesario. A mí me suele gustar mucho interpelar a la blanquitud, pero y realmente es incómodo, ¿eh? Para mí, desde luego lo es, porque al final sientes que eh, la gente lo entiende desde un tono de la agresividad, pero yo creo que es necesario y que es necesario hacerse frente a una misma y decir, oye, mira, vale, me estoy dando cuenta de que estas son mis actitudes y que tengo que cambiarlas. A continuación vamos a seguir escuchando a Nayua en la charla sobre buenas prácticas antirracistas. Lo que sigue se grabó en vivo. En esta segunda parte, ella habla de una lista dentro de un recetario, ¿no? Si construyésemos un recetario de buenas prácticas antirracistas, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Dentro de esta lista hablábamos sobre cómo era el llevar a cabo esta lucha, ¿no? Y cómo muchas veces intentamos apoderarnos de un discurso que no es nuestro. Yo cuando empecé a militar en el movimiento antirracista, yo empecé en un espacio en el que era el CENAE, que ya no existe, en el caso de Euskal Herria, pero yo empecé en un espacio en el que era todo de personas de África del Sur. Y yo era del norte de África. Yo entendía que siendo la única persona, que igual hubiera personas que estuvieran en contra de que yo estuviera ahí. No en contra, pero que lo entendían contradictorio, porque al fin y al cabo el norte de África ha tenido una relación esclavista con el sur. Y a mí al principio no me resultó violento, pero sí que me sorprendió. Y al fin y al cabo tuve que llegar a la conclusión de que dentro de mis contradicciones tenían que entender que ese no era mi espacio porque yo estaba violentando un espacio en el que yo realmente quería ser aliada, pero entendía que no podía estar ahí en concreto. Entonces, yo creo que esto también es muy importante porque muchas veces nos sentimos interpeladas y en vez pues, de hacer un análisis, en vez de entender cuáles son las circunstancias, cómo podemos realmente ayudar, nos sentimos atacadas y decimos cerrarnos en banda. Ya está. Este no es mi espacio, no voy a actuar. Y no me gustan estas comparaciones porque siento que se pueden utilizar muy mal, pero yo, por ejemplo, como mujer feminista no permitiría nunca que un hombre viniera a darme un discurso sobre cómo ser buena feminista, ¿no? Pero muchas veces en la lucha antirracista y decolonial sí que nos ocurre, que nos vienen personas blancas a explicarnos cómo tenemos que llevar a cabo nuestra lucha, ¿no? Y cómo nos puede afectar nuestra realidad. Y ahí es cuando entendemos que un discurso violento o un discurso que puede afectar es una respuesta a una violencia estructural que sufrimos, ¿no? Ahí, por ejemplo, me encanta Yule Goicoechea, que suele hablar sobre este tema, ¿no? Sobre cómo muchas veces se criminaliza la respuesta violenta que se da hacia una violencia impalpable. Y entonces es el último punto de la lista que aplicamos como ideario, que yo creo que Celeste también puede aportar si quiere, más que invitada, pero es el último punto de la lista que siempre planteo, ¿no? Que todo esto, todo el enfado que pueda haber, toda la respuesta violenta que pueda haber, no nace simplemente pues, de un día para otro. Y no es una chispa que se entiende de un día para otro. Es que nace de unas violencias que se han ido sufriendo constantemente de manera invisible y a las que no se les ha empezado a poner nombre hasta ahora. O sea, sí, desde el movimiento antirracista sí, pero yo creo que, y estando dentro de la Esquerra Abertzale, yo creo que desde la Esquerra Abertzale también nos falta un poquito eso, ¿no? Estamos llegando ahora, estamos llegando a ponerle nombre a esas violencias, estamos llegando a tomar frente a esas violencias, pero que quizás sí que llegamos un poquito tarde. Y os dejo el espacio para preguntas porque el ideario
Y un poco lo que habíamos pensado con Nayo era también poder hacer, como decía al principio, poder conversar, porque construir unas buenas prácticas, un recetario, bueno, una ABC. Me acuerdo que ese día, cuando terminaste la charla en vivo, que alguien se te dijo, bueno, podrías escribir ese recetario y poder pasárnoslo de, de una base, ¿no? De dónde partimos, de ubicarnos con algunos términos. Recién cuando conversábamos en la grabación del podcast, eh, comentábamos esto de que en muchos espacios donde se empieza a hablar de antirracismo, qué significa ponerse esas gafas antirracistas, hay una frase que para luchar contra el racismo, para combatir el racismo, no hace falta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista o agente antirracista. Entonces, ¿cómo se construye esa agencia? ¿Cómo puedo hacer? Siendo que también yo, siendo una persona migrada, tengo y me leo no solo microracismo, en algunas actitudes, en cosas que digo, en cosas heredadas, ¿no? Con este concepto de racismo estructural, ¿no? ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos cuando decimos racismo estructural, ¿no? Que muchas veces no... Claro, sí, sí, sí. O sea, y de hecho también, una vez más, cuando hablamos de microrracismos, pues tendemos obviamente, el propio término lo explica, pero es a minimizar esas agresiones racistas, ¿no? Y eso también minimiza la manera en la que se supone que nosotras tenemos que responder y en el enfado que tenemos que sentir. Y todo esto también, pues, nos afecta, bueno, en la manera de hablar, en la manera de actuar, de socializar, luego también en cómo leemos a las personas y al final todo esto, pues una vez más, engloba un sistema estructural en el que no, el capitalismo también nos ha hecho creer mucho que de manera individual podemos solucionar las cosas, cuando no es el caso. Y por eso recalco una vez más que es importante ponerle nombre a las violencias para poder dar una respuesta directa. No vale con decir es un ataque microrracista, no. Esta persona sufrió una agresión racista, pero no ha sido una agresión racista concreta. Nace de un entorno en el que toda nuestra visión es racista. Cuando charlábamos también por teléfono habíamos dicho de, bueno, bajar un poco a tierra a nuestra comunidad de Guecho. ¿Y quiénes son hoy en Guecho las personas sobre las que recae todo ese sedimento de este racismo estructural? Y aquí en Guecho, para las personas que no saben, hay dos perfiles de personas migrantes en una situación precaria. Primero, muchas de aquí ya saben que hay más de 100 personas o alrededor de ese número en situación de calle, viviendo en el bosque o donde pueden, y siendo desalojado entre comillas, porque se entiende un desalojo que es alguien que te desaloja de tu casa. Pero bueno, aquí la policía constantemente va al bosque a desalojar de la calle a la calle, ¿no? Entonces, en este momento, con unas alertas, con unos ríos bajo la lluvia, distintas asociaciones están intentando hacer algo, pero bueno, es una realidad muy dura. Uh-huh. Y es ante esas personas, este perfil que la mayoría son jóvenes de la zona del norte de África, la mayoría, digo, porque hay también habrá gente que no, pero en su mayoría sí, y hay una mirada hacia esos jóvenes en ciertos sectores como, bueno, estos son los que, y fomentada por cierto sector de derecha, claramente, en cierto periódico se pueden leer cosas horribles y muy racistas en las que todo el tiempo se está poniendo el foco en esas personas como la culpable de todos los males, como tema de la inseguridad. Y por otro lado, conversando con un compañero que, bueno, está muy cerca de estas personas que están en esta situación, dicen, bueno, estos jóvenes no quieren no quieren ni siquiera acercarse a ciertos espacios y están cada vez más escotidos, primero porque no tienen acceso a ducha, están en una situación realmente de vida muy precaria en la que no quieren generar una molestia y sin embargo del otro lado hay muchas personas que sienten esa distancia, ese no conocer, esa otredad. Eso pasa por un lado y después el otro colectivo o perfil, digamos, es en esta zona hay muchas mujeres migradas que vienen también en su mayoría de la zona de Abya Yala, de países como Honduras, Nicaragua, Ecuador, etcétera, Paraguay, y que quizás no viven aquí, pero no duermen. Algunas no duermen aquí, trabajan todo el día aquí y otras sí. Otras, muchas que nos cuesta mucho conocer su lucha, su historia, qué hacen porque están encerradas y por ahí vibran 2 horas. Los domingos aquí a comienzo del año tuvimos un Ichalia con trabajadoras de hogar y cuidado que
bueno, también hablaron sobre esta situación y en las que muchas veces es muy difícil llegar a identificar esos abusos, porque no pueden denunciar por una cuestión clara que si las denuncian tienen ese miedo por no tener papeles. Entonces, eso hoy serían como dos colectivos que están en nuestro pueblo muy presentes y los dos perfiles como más vulnerados, pero después también tenemos una diversidad muy grande en nuestro pueblo que en nuestro día a día de venir, de salir de casa, ¿no? De lunes a lunes, ¿con cuántas personas, lo que preguntábamos al principio, no, bueno, con cuántas personas interactuamos más allá del saludo a la verdulera o el, ¿no? ¿Cuánto más hay, no? Tomamos un café, jugamos a pala juntas, no sé, digo, ¿hasta dónde estamos dispuestas a darle un vuelco a nuestro día a día en algunas pequeñas cosas para poder acercarnos a esto que serían buenas prácticas antirracistas o construir pueblo, construir comunidad o tratarnos no como vecinos y vecinas, ¿no? Sí, o sea, en cuanto al primer caso que hablabas de las personas magrebíes y demás, justo ahora tengo el ejemplo perfecto porque últimamente en redes sociales me está saliendo un montón un vídeo o de una persona árabe, musulmana, que no sé dónde salvó a no sé quién, que se iba a morir y demás. Obviamente eso nace desde la buena intención, desde el intentar pues hacerle frente al discurso de la ultraderecha de no, mira, no solo vienen a delinquir y demás, pero yo creo que tenemos que dejar de intentar legitimar la presencia de esas personas en nuestro pueblo, ¿no? O sea, no tienes que ser Superman para poder tener derecho a tener una vida digna y a convivir con tus vecinas desde haber migrado. Y luego, por otra parte, en cuanto a las mujeres que se dedican a los cuidados, a la limpieza y demás, todo esto es un ejemplo más de lo que comentábamos antes, ¿no? Que al ser estructural, al ser una cuestión estructural, las violencias se materializan de diferentes maneras. En este caso es administrativa y económica. Y muchas veces también presión social. Por otra parte, desde el movimiento antirracista, desde aquí de Euskal Herria, se entiende a día de hoy el trabajo de cuidados como un trabajo esclavista. Es increíble en pleno siglo XXI ver que haya mujeres que tengan que vivir, generalmente mujeres migradas, que tienen a personas de las que tienen que cuidar económicamente en otros países o probablemente las tengan aquí, pero que las esté cuidando otra persona. Es increíble que estas personas tengan que suplir esas condiciones y que estén la mayoría de veces sin contrato, sin buenas condiciones laborales. Harán más horas de las que están cobrando. Y todo esto pues es una realidad y no hay otra manera de verlo que como un régimen esclavista en el que se entiende una vez más desde esta perspectiva colonial, ¿no? De que una persona pues que haya vivido toda la vida aquí en Euskal Herria y que toda su familia sea euskaldun, tenga ciertos cuidados y no tenga que verse obligada o tenga un espacio de comodidad y un grupo de apoyo en el que no tenga que verse obligada a aceptar esas condiciones laborales. Y todo esto, pues, una vez más, es desde una visión en cómo se entiende o qué idea existe del norte global sobre el sur global. Y es difícil, obviamente, es difícil hacerle frente a ello porque, al fin y al cabo, obviamente son cuidados, ¿no? Y es algo vital y necesario, pero quizás deberíamos empezar a cuestionarnos cómo funciona este sistema de cuidados. Hasta aquí los fragmentos de la charla. Nayua, le hemos agradecido su visita. La verdad que nos abrió varias puertas para seguir reflexionando en torno a las buenas prácticas antirracistas. Al finalizar, le pedimos a Nayua, para darle cierre a este capítulo, que nos recomiende una canción. Pues una canción con la que he tenido el privilegio de crecer es Sahra Matzembeh, Sahra no se vende, y habla sobre el expolio de recursos naturales saharauis. Fue un poema que mi abuela escribió mientras estaba siendo bombardeada en la catástrofe de Motraigue, y después, más tarde, mi madre, pues eso, le puso percusión, música y se convirtió en una de las canciones que marcaron mi infancia. Así que os la recomiendo. Bueno, es que ricasco, berriro, y nos vamos a despedir escuchando esta canción. Es que ricasco está urrengorarte.